Hola a todos, mi nombre es Eduardo García, soy profesor de finanzas y hoy vamos a grabar un vídeo en relación con los sistemas de reparto de costes indirectos a los productos a través de lo que conocemos básicamente como ABC, es decir, Activity Basic Costing, sistemas basados en actividades. Recordaros simplemente que la metodología de reparto es muy parecida a los sistemas llamados convencionales. Lo que hacemos es que partimos de los costes por naturaleza. Una vez que hemos identificado los costes por naturaleza, a continuación definimos el objeto de coste. El objeto de coste es sobre qué vamos a calcular costes. Como ya comentamos en su momento en los llamados sistemas ABC, es verdad que el objeto de coste no solamente se centra en el producto, sino abarca una gama más amplia de objetos, que en este caso fundamentalmente es el producto, el servicio, el cliente, el canal, etcétera. Pues bien, identificado el objeto de coste e inventariado todos los costes por naturaleza, lo que hacemos es que en primer lugar afectamos todos los costes directos al objeto de coste. Recordar que hablábamos de coste directo como aquel coste de consumo indudable y coste indirecto aquel coste compartido. Bueno, una vez que hemos afectado todos los costes directos al objeto de coste, el paso siguiente es coger el resto de costes, es decir, todo lo que podríamos llamar costes indirectos, y agruparlos en unidades organizativas, en órganos, ¿vale? En el caso de los sistemas ABC, esos órganos básicamente son lo que llamamos actividades, ¿vale? ¿Qué es una actividad? Bueno, pues básicamente definimos actividad como la agrupación de tareas homogéneas encaminadas a producir un producto o servicio. La filosofía de los sistemas ABC es que no son los departamentos los que consumen recursos per se, sino son las actividades que se desarrollan dentro de los departamentos. Por eso es por lo que los recursos se afectan a las actividades. Y desde allí, desde las actividades, lo que se hace es que se reparte a los productos a través de lo que se llama el inductor de coste, el cost driver, ¿no? El conductor de coste, el por qué existe en definitiva ese coste, ¿no? La relación de causalidad aquí es fundamental. La relación de causalidad que se establece en los sistemas ABC básicamente va asociado al siguiente principio, y es que el coste de las actividades dependerá del número de transacciones que se desarrollen dentro de la propia actividad. Por ejemplo, el coste de hacer pedidos pues dependerá del número de pedidos. Cuanto más pedidos haya que hacer, pues el coste de hacer pedidos lógicamente es mayor, y cuanto menos pedidos haya que hacer, pues el coste de hacer pedidos razonablemente es menor. Esto que se cumple en el medio y largo plazo, en el corto plazo de alguna forma no tiene por qué cumplirse, pero sí que nos establece la relación de causalidad, porque la compañía se está gastando recursos en hacer cosas. Bueno, este es el principio básico de los sistemas ABC. Los recursos son asignados a las actividades a través de, como ya veremos, de los inductores de actividad, y luego desde las actividades se repercute a los productos en función del uso y el consumo de recursos que haga cada uno de los productos o servicios de esa actividad. La primera pregunta que habría que hacerse es ¿por qué surgen los ABCs? ¿Por qué surgen los sistemas basados en actividades? Bueno, pues en general, todos los analistas, todos los historiadores de costes y todos, en definitiva, los consultores y profesores que trabajan esta parte del área de conocimiento, coinciden en que los sistemas de coste nacen como una necesidad de explicar mejor el consumo de recursos que se hace internamente en las compañías y, por tanto, también el análisis de rentabilidad de producto, servicio, cliente, como consecuencia de cambios en el entorno que se notan especialmente a finales de los 70, principios de los 80. Estos cambios en el entorno van asociados a lo que yo normalmente suelo definir como el cambio del paradigma en las compañías, pasar de empresas orientadas a producto, donde el producto era lo que fundamentalmente mandaba. Si las compañías tenían productos pues a unos precios razonables, si tenían productos muy funcionales, si tenían productos que cumplían las especificaciones del cliente,
pues las compañías que tenían éxito eran las compañías que poseían en definitiva esos productos. A finales de los 70, a principios de los 80, se empiezan a notar los primeros efectos de la internacionalización, de la globalización en definitiva de los mercados. Desaparecen bastantes barreras arancelarias, los sistemas de transporte mejoran de manera sustancial. Bueno, en definitiva, lo que se produce es una globalización, o se empieza a producir una globalización de las empresas, ¿no? Del mundo, en definitiva, ¿vale? Y por consiguiente, este cambio en el entorno lo que provoca en cuanto al cambio de paradigma dentro de las empresas es que se produce lo que yo defino como, si me permitís, una customización de los productos, es decir, una adaptación del producto a las necesidades del cliente. ¿Esto qué supone? Bueno, pues supone, ¿no? Como ponemos aquí en una especie de inventario de cosas que se ven afectadas, pues es que pasamos de procesos productivos más simples a procesos productivos cada vez más complejos, de gamas de producto antes más pequeñas, ahora cada vez más amplias, establecimiento de fijación de precio basado en coste, ahora cada vez más es el mercado el que determina a qué precio está dispuesto a pagar por comparación con otros productos o servicios que tienen unos atributos parecidos. Los ciclos de vida, como consecuencia de esto, de todo esto que estamos diciendo, los ciclos de vida antes eran más largos, ahora son más cortos. Por consiguiente, las series de producción también antes eran más largas y ahora cada vez son más cortas, al trabajar con productos que duran menos, ¿vale? Y que tienen una mejor vigencia en el mercado, una menor vigencia, perdón, en el mercado. Los clientes antes eran más estables, ahora cada vez son más exigentes. La cartera de clientes era más reducida, ahora cada vez es más amplia. Las zonas geográficas de actuación antes eran más locales, ahora son cada vez más globales. La competencia se hacía sobre precio, ahora no solo es precio, sino es precio, calidad, atributos de producto, servicio, localización, servicio de atención al cliente. En definitiva, las decisiones de compra no se basan exclusivamente en el precio, sino en lo que llamamos esto, que se llama habitualmente la propuesta de valor, ¿no? ¿Vale? El mayor peso que tenían antes los costes sobre el precio final eran de los costes de producción. Ahora cada vez más los costes de producción tienen un peso menor y tienen un mayor peso global las actividades que yo, si me permitís, defino como ex antes y ex post de la producción, es decir, actividades de diseño de producto, actividades de servicio de atención al cliente, actividades relacionadas con la logística, con poner el producto en el punto de venta del cliente. Como ya supongo que habéis visto en otras asignaturas, todo lo que conocemos en definitiva como la última milla, ¿no? Es una lucha permanente por conseguir cómo llegar en definitiva a entregar el producto a ese cliente y que se sienta satisfecho sin que se tenga que mover en definitiva casi de su casa o de su puesto de trabajo. Bueno, la tipología de costes, antes había muchos más costes directos, ahora cada vez, en definitiva, el coste directo tiene un peso menor frente a otros costes que son compartidos. En definitiva, se produce un cambio en el entorno y este cambio en el entorno hace que, en general, si me permitís, lo que yo digo que todo se hace más complejo, ¿vale? Y asociado a esta mayor complejidad, lo que suele pasar son dos cosas. En primer lugar, como ya hemos dicho, que el peso de los procesos de fabricación, el peso de los costes de los procesos de fabricación es menor sobre el coste total, cada vez es menor sobre el coste total. Esto por un lado. Y por otro lado, que hay un montón de otra serie de actividades que podríamos llamar, como yo os digo, ex antes y ex post de la producción, que cada vez tienen una labor, un peso y un importe en definitiva cada vez más considerable. Bien, y por tanto, en este sentido, este cambio en el entorno provoca que, por un lado, todos los costes, como decimos, aumenten de manera significativa y, por otro, que los sistemas anteriores de costes basados en centros, que se acumulaban todos los costes en las áreas productivas, en las secciones productivas, y desde allí se repartían los productos, pues de alguna forma haya perdido su esencia. Y por tanto, al perder su esencia, también pierde su nivel de explicación. Cada vez los sistemas tradicionales de costes ante estos cambios en el entorno explican menos, dan menos información sobre el análisis de rentabilidad, sobre primero, por qué me estoy gastando recursos en la compañía, esto en primer lugar, y en segundo, quién es el responsable
cuando hablamos de quién es el responsable, el objeto de coste, ¿no? ¿Quién es el responsable? El cliente, el producto, el servicio. ¿Quién es el responsable, en definitiva, de esos costes? ¿Vale? Kaplan y Cooper, que son un poco los padres de los ABC, ¿no? Los que, bueno, pues generalmente se les atribuye una primera aproximación más metodológica de cómo operar los sistemas ABC. En su libro famoso su primer libro, por lo menos el primero de los importantes, ¿no? En relación con los sistemas de costes ABC, es el que se titula Coste-Efecto, que aquí en España lo publica Editorial Gestión 2000, fue un ejemplo muy paradigmático de esto, ¿no? Que vienen a decir algo así como lo siguiente, nos pregunta, ¿no? ¿Quién es el que tiene más costes de producción? ¿Una fábrica que ellos llaman simple, es decir, aquella fábrica que fabrica, hablan de 1 millón de plumas de color azul, o aquella otra fábrica que fabrica 1 millón de plumas también, pero de 200 tonalidades distintas de colores? Y por tanto hablan de lo que ellos llaman la fábrica compleja. Pues parece claro que la respuesta es evidente, ¿no? Tiene más costes, en definitiva, la fábrica compleja que la fábrica simple, ¿vale? Pero ¿qué? Si reflexionamos un poco, ¿qué mayores costes tiene? Bueno, pues tiene más costes en cuanto a lo que, como yo comentaba, actividad ex ante de la producción. ¿Qué quiero decir ex ante de la producción? Pues tiene más costes en la selección de proveedores, por ejemplo, que hay que ir a buscar proveedores de 200 tipologías de tintas distintas, hay que hacer, por tanto, el proceso de homologación. También hay más costes, en definitiva, de la gestión de pedidos, porque hay que hacer probablemente más pedidos que si solamente tienes una única gama de productos, ¿vale? También los costes de almacenamiento aumentan, porque lógicamente necesitas disponer de más materiales para atender a producción más diferente. En definitiva, aumentan mucho los costes ex ante a la producción. Después, antes de iniciar los procesos de fabricación, también, si tú estás fabricando solamente un único pedido, pues no tienes que hacer cambio de máquinas. Es más, tampoco tienes que hacer programación de la producción, porque produces solamente una serie de producción. Ni tampoco, por tanto, tienes que tener a lo mejor ingenieros que estén optimizando procesos de producción. Tampoco tienes lo que llamamos habitualmente los ETASCOL, los tiempos de parada, de preparación de máquinas, etcétera, 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 ¿vale? Por tanto, una fábrica más compleja tiene más costes en todos los procesos que podríamos llamar de desarrollo de productos, de servicio a la producción, de gestión, en definitiva, de almacenes. Lo que llamamos, en definitiva, es costes ex ante a la producción. Y también es post a la producción. ¿En qué sentido es post a la producción? Pues claro, no es lo mismo producir los productos y, por ejemplo, entregarlos en un único punto de venta a entregarlos en distintos puntos de venta, y que además no solo los entregues en distintos puntos de venta, sino con un calendario de entregas correspondiente, ¿vale? Y por tanto, no es lo mismo, ¿vale? Y tampoco es lo mismo, lógicamente, el tener que dar cobertura a distintos clientes con distintas necesidades. Necesitan más personal de todo el servicio de atención de postventa, necesitas también probablemente, dependiendo del tipo de productos y del tipo de venta, necesitas más comerciales, etcétera, 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 ¿vale? Es decir, costes también expos a la producción, ¿vale? Probablemente líneas de series de producción más pequeñas también requieren un volumen mayor de facturas, un mayor volumen de albaranes, un mayor volumen de un montón de actividades que antes probablemente tenían menos peso, menos importancia porque eran globales, y ahora cada vez tienen un peso mayor, tienen unos recursos mayores. Pero, dicho lo cual, cuando iniciamos los procesos de fabricación, cuando se inician los procesos de fabricación, el tiempo que se tarda en hacer una pluma, el tiempo que se tarda en tintar una pluma de color azul y el tiempo que se tarda en tintar una pluma de color blanco, básicamente es el mismo, ¿vale? Por tanto, ¿en dónde está la diferencia? Pues la diferencia precisamente está en esto, en todos los procesos, todos los costes que requieren los procesos ex ante y ex post de la producción. Pues bien, dicho lo cual, ¿cómo operaban o cómo operan los sistemas tradicionales por centro? Ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Lo que hacen es que agrupan todos los costes de fabricación, todos,
los agrupan en las secciones productivas, ¿vale? Por tanto, todos los costes auxiliares de las actividades ex antes y ex post de la producción las agrupan en los centros principales de imputación y después reparten a los productos sobre la base de volumen de producción. Y por tanto, la relación de causalidad es que de todos esos costes ex antes y ex post de la producción estaremos repercutiendo al producto en función del volumen de producción. Y por tanto, aquel producto que produzca más, pues es el que más coste se le imputa. Aquel producto que tarde más tiempo en hacerse en producción es el que más coste se imputa, con independencia de la responsabilidad que tenga cada producto, que tenga cada cliente, en el hecho de que, por ejemplo, tenga lotes de producción más pequeños. Los lotes de producción más pequeños son los que me hacen incurrir en costes ex antes a la producción. Pero si yo se lo repercuto todo sobre la base de volumen de producción, no estoy distinguiendo. A los efectos de los sistemas tradicionales de costes, da lo mismo que gestionemos un lote de 1000 productos que gestionemos un lote de 500 productos. Da lo mismo proporcionalmente. Lógicamente, el lote de producción que se hagan 1000 productos, pues multiplicaremos su coste unitario por 1000, y el lote de producción que se hagan 500 productos, multiplicaremos el coste unitario, en este caso por 500, ¿vale? Pero no se tiene en cuenta que a los efectos de los procesos de producción, hacer una parada, colocar máquinas, ¿vale? Preparar los equipos, ¿vale? Me está costando lo mismo, cuesta prácticamente lo mismo para un lote de 500 productos que para un lote de 1000. Por supuesto que cuanto más pequeño sea el lote, ¿vale?, el coste de estas paradas tendrá una repercusión mayor en lotes pequeños de producción que en lotes grandes de producción. Como el tiempo de las paradas más o menos es el mismo, como el coste más o menos es el mismo, pues lógicamente la repercusión al producto será cada vez menor, será menor cuanto más grande sea el lote, ¿vale? Pues bien, esto fundamentalmente en los llamados sistemas convencionales no se tenía en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que hemos dicho, agrupábamos todos los costes en secciones productivas y desde allí, a efectos de simplificación, los repartíamos a los productos sobre la base de volumen de actividad, ¿vale? Esta forma de proceder es adecuada cuando los productos que se hacen, cuando los lotes de producción que se hacen son más o menos todos iguales, más o menos todos homogéneos, como pasaba en entornos anteriores. Pero ahora cuando existe esta customización, esta adaptación a las necesidades del cliente, esto ya no es tan adecuado, ¿vale? Y por eso es por lo que se produjo lo que yo llamaba la paradoja del margen bruto. Como razonablemente, cuando tú hacías un producto adaptable al cliente, lo que hacías es que le repercutías en el precio un margen más alto, pues lo que te estaba dando como información es que aquellos productos que de alguna forma eran más diferentes, pues trabajaban con márgenes más altos, ¿vale? Y por tanto, lo que de alguna forma llevó es a lo que llamamos una diversificación máxima de los productos, de los lotes de producción, la adaptación máxima al cliente, ¿vale? ¿Esto qué supuso? Pues un incremento muy importante de todos los costes de la compañía. Y a pesar de que lo que pudiera parecer una mejora al resultado, todo lo contrario, sino que lo que normalmente pasó es que los márgenes en definitiva brutos empezaron a caer. ¿Por qué? Pues porque básicamente los sistemas de costes basados en centros no explicaban adecuadamente el consumo de recursos que hacía cada producto o servicio lógicamente cada producto o servicio cliente de los recursos. Pues bien, esto es un poco por lo que surgen los ABCs, ¿vale? Surgen como esta, por decirlo de alguna forma, respuesta a estos cambios en el entorno y a la incapacidad de los sistemas tradicionales por explicar qué es lo que está pasando, por qué es lo que está pasando y quiénes son los principales responsables del uso de los recursos. Bueno, explicado un poco el porqué de los ABCs, en el próximo vídeo lo que haremos es explicar bueno, pues un poco el procedimiento que se sigue en ABCs, los principios básicos de los ABCs y el procedimiento de imputación de costes a los productos y otras cuestiones que considero relevantes que vamos a ver en el próximo vídeo. Así que, bueno, pues os invito a que lo escuchéis y nada, pues ya me comentéis.